las características que vimos en la educación republicana era su carácter privado, independiente del Estado romano, el cual ni siquiera intervenía a través de normativas o de control sobre esas actividades. Esto se va a modificar durante el primer siglo del imperio, donde podemos encontrar los primeros indicios de una política educativa imperial. Como dije anteriormente, la necesidad y la demanda de una administración pública extensa y capacitada obligó al Estado en las distintas regiones a fomentar constantemente la creación de escuelas y su correcto funcionamiento. Aunque la escolarización no llegó nunca a ser obligatoria ni tampoco gratuita, progresivamente se fue exigiendo a las municipalidades y a las gobernaciones, que eran las divisiones administrativas del funcionamiento del imperio, se les fue exigiendo que asumieran la responsabilidad de promocionar, como mínimo, una enseñanza elemental básica, al mismo tiempo que el propio Estado imperial se comprometía cada vez más a controlar la actividad e incluso a fomentar de distintas maneras la educación. En este sentido, Powell les va a decir, como ejemplo, que Augusto durante su gobierno, en un momento de gran hambruna en Roma, protegió especialmente a los esclavos médicos y a los maestros. O el ejemplo de Vespasiano, otro de los emperadores, que fue el primero en fijar un salario regular para los maestros latinos y griegos de retórica, pagados con dineros del Estado. En la misma línea, en el 90 después de Cristo, durante el reinado de Domiciano, el primero en ocupar uno de esos puestos fue Quintiliano, que ya lo vamos a ver como la figura emblemática de la educación del período. Ahora, estos cambios no se dieron en todos los lugares de la misma manera. Por ejemplo, las provincias no conquistadas culturalmente por el helenismo, es decir, esta adaptación cultural romana de la cultura griega, siguieron las pautas del sistema educativo romano. Estamos hablando de Hispania, de la Galia, de Iliria, Dacia y las demás provincias septentrionales. Estos lugares copiaron el modelo romano del orden cívico. Concretamente, se fundaron bibliotecas particulares y se introdujo el sistema escolar romano basado fundamentalmente en el estudio de la lengua y la literatura latinas. La Galia fue la región de mayor penetración y la más receptiva a la enseñanza y el saber latinos. Se establecieron varios centros administrativos y educativos en los cuales se implantó el modelo romano de escolarización, insistiendo en los rasgos culturales específicamente latinos en detrimento de los influjos griegos. Pero lo que sí se repitió fueron las necesidades de alfabetización de la población para el aparato burocrático y la consiguiente aparición de escuelas de enseñanza elemental, lo cual originó además en toda la parte occidental del imperio una gran demanda de maestros. Bien, ¿cuáles son las características generales de la educación en este periodo del Alto Imperio? Vamos a ver que algunas de esas características continúan de la etapa anterior de la República. Las escuelas elementales funcionaban en locales alquilados por los maestros, quienes, a diferencia de lo que pasaba con los gramáticos de las escuelas secundarias o los retores de las escuelas superiores, no contaban con un gran reconocimiento social ni salarial. Según las fuentes, sus honorarios como docentes eran tan bajos que se veían obligados a ejercer una segunda profesión, la mayoría como escribas, para poder sobrevivir.
No existía ningún tipo de formación del profesorado, ni nadie exigía ningún título o requisito para poder ejercer la actividad docente. Por lo tanto, la calidad de la educación podía variar enormemente en función de quién la impartiera, que en su mayoría eran esclavos o libertos. El año escolar comenzaba en octubre y terminaba a fines de junio o principios de julio. Cada 9 días y coincidiendo con los días de mercado, se tomaba uno libre, las llamadas Nundinae. El horario escolar se prolongaba aproximadamente a lo largo de 6 horas. Las lecciones comenzaban a primera hora de la mañana, cuando apenas había amanecido, y eran interrumpidas hacia el mediodía y terminaban por la tarde. Como norma general, el mobiliario de las escuelas era bastante sencillo. El maestro podía estar sentado sobre una silla con respaldo, la cátedra, o sin respaldo, la sella, generalmente situada a lo alto de una tarima, mientras que los alumnos permanecían sentados en banquetas de madera, teniendo sobre sus rodillas la tabla encerada o tabula cerata, sobre la que escribían con ayuda de un punzón o stylus. Bien, el sistema educativo se estructuraba en 3 grados. El primer grado era el grado elemental, se cursaba entre los 7 y los 12 años y en general las escuelas eran sumamente humildes y se localizaban en lugares muy diversos como galerías, terrazas o trastiendas de otros negocios. La cantidad de alumnos podía variar mucho, a veces muy poco y a veces más de 30. Los alumnos recibían las lecciones del literator, a quienes las fuentes calificaban como res indignissiman, es decir, muy pobres. Les pagaban menos que a un carpintero o a un albañil. A estas escuelas podían acudir niñas y niños que entraban a la escuela al alba, acompañados generalmente por el paedagogus, un acompañante de origen griego que hacía eso, los acompañaba desde la casa hasta la escuela. A las niñas se les enseñaba a leer y escribir, a contar y a ser buenas ciudadanas romanas. Ellas podían continuar luego su educación en la escuela secundaria y leer poemas, hablar con oradores o intelectuales, pero su formación se orientaba principalmente a ser buenas madres y esposas. El objetivo fundamental de estas escuelas consistía en alcanzar una formación básica en lectura, en escritura, en cálculo y en civismo. En primer lugar, memorizaban las letras, luego las sílabas y finalmente las palabras. Quienes dominaban las letras recibían el nombre de abecedari. Quienes conocían las sílabas, silabari. Y los que manejaban bien las palabras, nominari. A continuación, trabajaban con frases breves que, a la vez que ejercitaban el manejo de lo previamente aprendido, proporcionaban una formación moral. Luego de muchas horas de práctica, finalmente accedían a textos de mayor extensión. En el caso del cálculo, se trataba esencialmente de aprender los números, para lo cual se utilizaban los dedos o pequeñas piedras o cálculi para realizar operaciones simples, y para las operaciones matemáticas más complejas usaban el ábaco. En cuanto al método de enseñanza y aprendizaje, se basaba en la memorización, la disciplina y el castigo físico. La segunda etapa es el grado medio. Se cursaba entre los 12 y los 16 años de edad. Desde los 12 años, tan solo los hijos de las clases más pudientes, más acomodadas, continuaban estudiando. Es decir, los hijos de
los patricios o de los comerciantes más pudientes, mientras que los menos pudientes debían ponerse a trabajar. Y las mujeres comenzaban en el ámbito doméstico su preparación para el matrimonio. En casos excepcionales, algunas mujeres podían continuar con su instrucción, pero solo si eran acompañados por sus propios maridos o si eran ellos los encargados de continuar con esa instrucción. En esta etapa, el estudio era tan exhaustivo que se recurría al aprendizaje de disciplinas auxiliares como la música, la astronomía, la filosofía y la oratoria. El profesor de este grado se conoce comúnmente como grammaticus, porque la finalidad principal de este tipo de escuelas consistía en que el alumno dominase la lengua, y la condición social y material de este profesor era más elevada que la que vimos en el primer grado. Los contenidos de este grado se fundamentaban en las sabidurías transmitidas por los autores clásicos, y la metodología se apoyaba en el comentario de textos y la memorización. Cuando los alumnos dominaban la lectura y la escritura, perfeccionaban esta última y aprendían a resolver complejos problemas matemáticos con la ayuda del librarius y del calculator, respectivamente. A los 17 años de edad, los muchachos iniciaban la formación militar, culminando los aprendizajes iniciados por el padre e introduciéndose en el conocimiento de las artes bélicas. El joven romano realizaba su servicio militar, el tirocinium militae, primero como soldado raso y a continuación en correspondencia con la condición social de la familia a la que pertenecía. Bien, vamos ahora con el grado superior. Se cursaba a partir de los 20 años de edad. Las escuelas de grado superior se localizaban en los pórticos del foro o en locales facilitados por el Estado. Los emperadores pusieron a disposición de los maestros salas en formato de exedras a imagen y semejanza de las salas de conferencias griegas. El propósito fundamental de estas escuelas consistía en la formación retórica y política de los jóvenes. Una vez que estos finalizaban su instrucción militar entre los 17 y los 20 años, seguían con este tipo de estudios. El docente de este grado, generalmente de origen griego, era comúnmente conocido como retor y precisaba de una formación especial como orador. Vemos que aquí sí se requiere una formación especial de parte del docente. Los alumnos de esta etapa aspiraban a desarrollar una carrera política. Ahora, no pensemos en el cursus honoris de la República, sino una carrera política con el funcionamiento del nuevo gobierno en el imperio. Los contenidos curriculares se fundamentaban esencialmente en la oratoria o elocuencia, incluyendo teoría de la oratoria, pautas, modelos o estilos del discurso. La metodología se basaba en la praxis, es decir, en la práctica constante, en lo que quedaban incluidas diferentes actividades: declamaciones, imitatio, elocuentia, suasoriae, controversia, etc. Al terminar los estudios con el retor, si el joven así lo deseaba, y siempre cuando pudiera pagarlo, continuaba sus estudios en Grecia para lograr un mayor perfeccionamiento. Pero vemos que la formación es en la práctica de la oratoria y la retórica y no en la filosofía especulativa como en otros momentos. Este sistema educativo pervivió hasta bien entrado el siglo V, superando la crisis del siglo III, y se implantaron modificaciones
que derivaron del intervencionismo del Estado, del cual ya veníamos hablando, y de la influencia de nuevos sistemas educativos que fueran afines a la expansión del cristianismo. Pero esto ya estamos hablando de alrededor del siglo IV y V.